y bienvenidos a Ellas Dicen. Hoy hablaremos de la experiencia que vivió Alexandra Montoya, mi invitada de hoy, al decidir ser mamá a través de inseminación artificial y criar sola a su hijo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó en su familia? Esto y mucho más nos va a contar ella hoy en nuestro programa. Síganos ustedes a través de nuestras redes sociales en @canalcapital y en www.conexioncapital.co. Además, ustedes pueden participar en nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla y saludarnos a nuestra invitada, saludarnos a todos, y además conectamos a todas las personas que están a través de nuestro Facebook Live, los saludamos y también pueden participar con todas sus preguntas. Le damos la bienvenida hoy a Alexandra Montoya. Ella es imitadora, conocida por su trabajo en el programa radial La Luciérnaga, además es periodista, estudiadísima, tiene un posgrado en jurisprudencia y hace poco además escribió un libro que se llama Yo lo decidí, donde cuenta cómo y por qué tomó la decisión de ser mamá sola. Alexandra, bienvenida y qué rico tenerte aquí. Hola, Patricia, mil gracias por tu invitación, un abrazo a todos los televidentes, una precisión. Me gradué hace 2 años de jurisprudencia, pero el posgrado todavía no lo he hecho, me falta. O sea, todavía le falta un poquito. Me falta. Pero ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cómo fue la decisión y por qué llega ese momento en la vida de Alexandra de decir, yo quiero tener un hijo y lo quiero tener sola? Pues uno siempre tiene una presión, digamos que desde mi generación constante de cuándo se va a casar, o desde los 15 años es cuidado la embarra, ¿no? Esa es la que nos, cuidado no la vaya, cuidado que el embarazo. No vaya a meter las patas, era lo que nos decían en nuestra época. Pero después ya en la universidad, no se vaya a casar, espérese, estudie, viaje, disfrute. Y ya cuando pasó, viajó, disfrutó y tiene una relación, ¿pero qué hubo? ¿Cuándo cásense, formalicen? Y cuando no se formalizó y sigue uno disfrutando un poco de la soltería, tenga un hijo, no me vaya a dejar sola, no se quede sola, no sé qué. Todas esas presiones, pues algún momento en mi vida yo sí me planteé la maternidad, pero no, mi mamá nos enseñó que estudian y trabajen y después el cuento de que se casan y viven felices. La realidad es que el ciclo biológico de uno también es un círculo, claro, también que se va cerrando. Y conocimos el caso de una amiga de mi hermana en Estados Unidos que se había hecho inseminar, una chilena. Nos pareció brillante el caso, mi mamá estaba todavía con vida y mi mamá me dice, ¿tú lo harías? Y yo digo, pues yo no veo por qué no, me parece que es una mujer inteligente, de admirar, sola en otro país. Y me dice, yo te apoyaría. Y me dio un abrazo y fueron como unas palabras premonitorias. Se muere mi mamá y empiezo a estudiar Derecho un poco para tratar de llenar ese vacío. Y en la mitad de la clase de Derecho digo, bueno, mi ciclo biológico ahora sí, ya estoy llegando a los 40, entonces digo, yo creo que ya es tiempo de empezarme a plantear la maternidad y empecé a investigar sobre el tema. No tenía pareja, ya había salido con algunos señores que no los veían el cuento de ser papás porque ya eran divorciados, ya tenían hijos, entonces como que repetir ese proceso no los vi tan conectados y dije, voy a asumir esto sola. Cuando decide asumirlo sola y dice, listo, yo no voy a hacer esto, y ya está ahí, ya, a portas, ¿qué le pasa por la cabeza, Alexandra? Miedos, hay muchos miedos, por supuesto, es si lo voy a poder hacer sola, si tengo el respaldo de mi familia, la parte económica es vital, porque uno cree que como dicen en algún lugar, decían en una época que eso los niños vienen pan y pedazo debajo del brazo, no, eso no es cierto. Y la verdad es que era una angustia un poco de si lo iba a poder hacer. Ya después empiezo como a escribir con quién cuento, ¿no? Mi papá, mis hermanos, un apoyo incondicional, una mujer que es mi ayuda en la casa, que lleva ya más de 10, 12 años conmigo, también incondicional. Y dije, yo creo que es lo que necesito, ya mi familia y un apoyo en mi casa y la ayuda del duro de los duros, que es la primera. Claro, entonces Dios para conmigo. tomar la decisión. Igual el procedimiento de la inseminación in vitro también requiere, pues además de llevarlo con un especialista y investigar muchísimo al respecto, existen también como posibilidades que en el primer intento no funcione, que en el segundo, que en el tercero, existen como varias posibilidades dependiendo también como de la edad de la mujer y tal. ¿Cómo fue ese proceso ya desde el punto de vista, digamos, médico? Pues tú acabas de decir algo muy importante, cada cuerpo es diferente, ¿no? Mientras que a unas mujeres
tenían un método de anticoncepción invasivo, eso de alguna manera también frena un poco el proceso, mientras si hay algún químico interno de desintoxicar el cuerpo, en fin. En mi caso la verdad que no había nada que fuera una obstrucción ni médica, ni congénita, ni algún tumor o algún mioma, en fin. Me hicieron todas las pruebas. La primera vez yo hice un intento que yo realmente lo cuento en un libro que tú tienes, que ya más adelante si quieres hablamos de él. Pero yo lo cuento como más que un intento fallido, siento que fue como una farsa en mi vida. Yo siento que no me conecté con confianza con este médico y lo que veía en él era más un interés económico que un interés realmente científico de querer que funcionen las cosas. Y efectivamente no funcionaron, no sé, pueden pensar que fue psicológico, mental, lo que sea. No, pero es que esa conexión con los médicos, sí, y aquí lo hemos visto, incluso en personas que están enfermas, esa química que existe entre paciente y médico tiene que existir para poder que las cosas sí funcionen y salgan bien. Así es, y yo lo empecé a sentir un poco, pues mientras lo conocía, como a tratar de sentir la confianza, pero en un momento en que ya tenía que pagarle, yo no tenía la plata en la billetera, pero iba a ir a un cajero a sacarla porque a veces yo no tengo efectivo, así que para los ladrones soy más mala porque no encuentran nada. No hay nada. Y preciso, yo creí que había, yo no sé en qué estaba pensando y creí que había sacado plata y cuando veo no tenía sino como 100.000 pesos y yo dije, no, si quieres voy ahorita y te traigo, y la cara de él fue como, ¿cuánto tiene ahí? Y mirando mientras yo descargaba en la billetera, yo decía, no, este no es. Este no es. Y efectivamente no pegó y no sentí nada con esta persona completamente insensible. Y digamos que me desanimo y dejo de hacer el proceso. Y cuando en el banco de semen donde me entregan la semilla, ellos hacen un chequeo, están revisando un seguimiento de la paciente, me llamaron y me dijeron, doña Alexandra, queremos saber cómo le fue, usted se llevó de aquí la semilla, ya lleva... Ah, usted ya tenía, o sea, ya tenía el papá ya lo tenía ya en la cartera. Yo ya lo había, en la primera examinación, y entonces cuando ellos llaman a saber qué fue lo que pasó, porque una cosa es el banco de semen en ese momento y otra cosa el ginecólogo que hace el procedimiento. Ya cuando se rompe esta relación con el ginecólogo, el banco no tiene nada que ver con el ginecólogo y me empieza a llamar a ver cómo me fue, a hacer el seguimiento y les cuento que no fue satisfactorio y que me sentí, digamos, engañada y me dicen, les pregunto, ¿ustedes hacen inseminación? Y dice, claro, aquí estamos con el médico, no sé si digo el apellido, no, tal, y si quieres, pues pides una cita con él y lo que te diga el corazón, porque eso sí realmente es un tema, como hemos hablado, de confianza. Y la relación fue completamente diferente, fue otra, y gracias a Dios, como dicen en el argot médico, pegó, y hoy en día mi hijo tiene 7 años. Tiene 7 años. ¿Se puede escoger el donante? Sí, en Colombia se puede escoger el donante, puedes escoger unas características de ese donante. O sea, uno cómo lo quiere, uno dice, ¿cómo lo quiero? A ver. Pues hay mujeres que quieren idealizar un poco este concepto de mejorar la especie. Yo la decidí mejorar y lo pedí bien cundiboyacense. Pues con tal que te hubiera sacado la inteligencia y la chispa tuya, ya el niño está al otro lado. La verdad que sí pedí unos genes muy parecidos a mí, porque quería que se pareciera a mí, aunque eso no es garantía de nada, porque hay que conocer pues mi 50% de lo que yo sé de mi historia, pero hay un 50% muy mínimo que yo sé de la otra historia de ese donante. Y lo que yo sé de ese donante es la estatura, el color de ojos, el color de pelo, el color de piel, y una profesión y unos exámenes médicos que ya tienen laboratorio o el banco de semen, que todo sale satisfactorio y bien, digamos. Esa es la única parte que yo sé. Solamente eso. Y de que un proceso médico que fueron unos espermatozoides fuertes, que genéticamente él no tiene, digamos, que ninguna complicación. Y eso es lo que alcancé a ver dentro de su posibilidad. O sea, cuando le dicen, es que, o sea, creo que es para uno como mujer, pues obviamente es muy... le da uno mucho como riesgo, es muy riesgoso. Me dice, pues este personaje, ¿qué? O sea, yo sé cómo soy yo puede que yo tenga 1000 cosas, pero al menos yo me las conozco. Pero yo aquí veo algo interesante dentro de este proceso, y es que al menos dentro de esos exámenes médicos, además de su tipo de sangre, sea algo mucho más íntimo que cuando tú tienes una relación de pareja. Tú cuando te conoces con alguien, nunca le preguntas qué tipo de sangre eres, a no ser de que pase un accidente y te necesites donar, le preguntas, pero ya llevas un año de relación. O no le preguntas, en tu familia, cuéntame cómo es la historia médica y psiquiátrica en tu familia, no pregunta eso. Y aún cuando se van a casar tampoco lo hacen, y yo creo que eso sí debe ser súper clave.
porque si quieren construir una familia es interesante conocer su historial, ha sufrido de alguna enfermedad genética, en mi casa tal cosa, en mi casa se acostumbra a hacer esto, porque, bueno, yo no sé. Y uno está muy del tema un poco carnal, sexual, satisfactorio, me entiende, me cae bien, me saca a pasear, yo los saco a pasear, en fin, pero como que hasta ahí. Y una intimidad más profunda a la hora de traer una familia, eso casi no se hace. Digamos que acá en eso yo ya lo tengo chuleado. Tenemos una gráfica que nos habla precisamente de lo que estamos hablando, de las edades y de los intentos con las inseminaciones, y es que según la clínica especializada en tratamientos de fertilidad UGIN, la inseminación artificial es el tratamiento de menor complejidad y se suele realizar hasta los 40 años de edad. Este tratamiento ofrece tasas óptimas hasta el tercer o cuarto intento. Ojo. La primera opción es la inseminación artificial con su pareja, con su cónyuge, es decir, que donde las mujeres ahí de 34 años de edad o menos tienen una probabilidad de efectividad del 13% en el primer intento, de 30% en el segundo y un 37% en el tercer intento para las mujeres de 35 a 37 años de edad. Este procedimiento tiene una efectividad en su primer intento del 23%, en el segundo del 35% y en el tercero es hasta del 57%. En las mujeres de 38 a 40 años ya ahí la probabilidad pues empieza un poquito menos, dando solo un rango del 12% de efectividad en el primer intento, un 20% en el segundo y ya vamos al 32% en el tercer intento. Y por último están las mujeres mayores de 40 años que se realizan este método, solo tendrán un 3% de efectividad aún realizando los 3 intentos. Que es importante, yo creo que pasar el mensaje a Alexandra, que no es fácil, digamos, como tú dices, cada cual, cada cuerpo, cada todo es distinto, no es fácil, pero si realmente es lo que quieren, pues están ahí todas las herramientas y están todas, digamos, toda la parte médica que les puede ayudar a cumplir ese sueño de ser mamá, así no tenga pareja. Es muy importante, ¿sabes qué? El tema mental. Y si uno está demasiado ansioso, pues el mejor anticonceptivo para uno no quedar embarazada es precisamente pensar todo el tiempo que será que voy a quedar, porque eso lo hablaba con mi médico que me hizo mi inseminación, me decía, ¿usted sabe por qué tantas adolescentes quedan embarazadas? Porque no están pensando en eso. Si estuvieran pensando en eso, pues por supuesto no quedarían embarazadas, estarían protegiendo, estarían cuidando, tendrían una educación sexual, en fin. Pero cuando hay tanta ansiedad, y yo un poco con estas cifras que son importantes, en mi médico al recopilar los datos a la hora de hacer el libro, él me decía que hasta los 43, 45 harían el procedimiento. Pero cuando empecé a recopilar los datos ahora, él me dijo, estamos aumentando un poquito el rango de edad. Yo decía, ¿por qué? Si hay un mayor riesgo, dice, puede que ya haya una efectividad un poco menor, pero el cuerpo también de las mujeres están cambiando, las mujeres mentalmente están cambiando, ya son un poco más seguras, económicamente más estables, y eso les ayuda a que respiren un poquito y puedan también una probabilidad de quedar embarazadas. Mucho más grande de quedar en embarazo. Bueno, ahora sí hablemos del libro. ¡Ay, qué emoción! Yo lo decidí, que además está en la Feria del Libro. Estuvimos en la Feria del Libro, hicimos un conversatorio con 2 mamás también que no se sometieron a inseminación artificial, sino a estar con su pareja y una concepción natural. Pero la maternidad, cada una de la experiencia de cada una fue muy interesante también. ¿De dónde nace las ganas de escribir este libro? Pues en principio yo quería hacer un cuento a todas esas mujeres que tienen hijos, que pueden ser adoptados, que de pronto han sido mujeres que las abandonaron y sus hijos no conocieron a sus papás, o a través de inseminación artificial, de alguna manera familias monoparentales, y contarles que sí tienen un padre y que ese padre puede estar en alguien de la casa, muy cercano, en Dios, en lo que crean, en fin. Pero lo que quiero decir que quería hacer ese cuento y resulta que terminó, fue haciéndose este libro y dijeron, el cuento démoslo para después. Otro. Cuenta tu historia que le puede gustar a muchas mujeres. Y sí he visto las preguntas como las que tú has hecho, si es costoso, se puede conocer el donante, las características, en fin. Y muchas mujeres se han interesado a conocer un poco si de pronto se lo piensan o no. ¿Sabes qué me parece interesante? Yo no quiero ser un modelo de mujer a seguir, pero sí hay una realidad que muchas mujeres están siendo cada vez madres solas por decisión, no porque quedaron embarazadas y les tocó tenerlo, en fin, sino porque ellas ya escogen cómo quieren ser mamás. Y he visto casos que dicen ellas, yo salía con un personaje y le puse el donante y no lo volví a ver.
Y yo digo, bueno, esa es una elección válida y cada quien, pues respetable, pero la pregunta es ¿por qué cada vez más mujeres quieren ser madres solas? Pero si existe, digamos, más mujeres que quieren ser mamás solas y que escogen, este es mi sueño, lo quiero lograr y así lo voy a hacer, ¿por qué existe tanto tabú al respecto? ¿Por qué todavía la gente no habla de eso? Incluso hasta el tema de la inseminación artificial, incluso en parejas que estables y que no pueden tener hijos, esos temas la gente no los trata. Yo creo que precisamente yo soy cristiana, voy a una iglesia cristiana, y creo que no soy el modelo para estar dentro de la iglesia, pero como Dios acepta a todo el mundo, y si no, ¿a quién? La idea es que con esto que yo quiero hablar es, debemos escoger nosotros las mujeres cuándo, cómo y con quién queremos tener nuestros hijos. Y es un tabú porque incluso en las parejas que no pueden tener hijos es un tema de estar pensando todo el tiempo en la aceptación, en ese checklist de ¿será que lo hago? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Es que mi hijo no se va a parecer al papá? ¿O es que Y yo creo que esos problemas de aceptación son los que no nos dejan desarrollar como seres humanos en todo lo que hagamos. Yo, como soy cristiana, yo digo, pues si Dios me hizo y ya me aceptó como me hizo, ¿cuál es la preocupación de estar buscando aceptación en el resto de la gente? No, voy a hacer las cosas con la bendición de Dios en lo que yo creo que está haciendo bien desde que no le haga daño a nadie. Y yo creo que eso ha permitido que pueda hacer otras cosas rompiendo esos mitos y esos tabús. Yo me he enfrentado a la señalamiento de que la gente me diga, ¿usted por qué es tan egoísta? ¿Usted por qué no piensa en ese niño? Bueno, una cantidad de cosas que las recibo con amor. Me parece que ya el solo hecho que hoy tú y yo lo hablemos y se lo contemos a la gente, aunque no esté de acuerdo, pero ya lo socialicemos y lo visibilicemos, ya es un punto grandísimo. Pero además porque la gente juzga mucho a las mujeres, entonces dice, pero esta señora, ¿por qué tiene que conseguir un donante para poder tener un hijo? Claro, y la gente, pero también yo pregunto, esas mujeres que critican un poco y dicen, yo al menos tengo mi marido peleón y todo en la casa, pero al menos yo tengo un marido que al menos está ahí, aunque sea hace estorbo, pero ahí está. Yo no sé, yo prefiero, yo he visto casos de hogares de papás y mamás donde a veces el señor es completamente ausente, donde es solo un proveedor económico o a veces ni siquiera es un proveedor, está ahí. Y yo creo que a un niño, yo tengo un papá y un hermano que han hecho una labor maravillosa, que están ahí, que cuando hay que corregir, corrigen también de otra manera, porque a mí me toca el doble rol, pero que mi hijo nunca ha visto una discusión de pareja. Y yo cuando mi nana hablamos, él cree que estamos discutiendo y yo, están peleando, yo, estamos hablando. Eso es ya que es lo máximo que él ha visto. Entonces yo creo que ese mensaje de serenidad, de calma que hay en la casa, de no pelear y que cuando tenemos que hablar pero, se habla. Juan José, ¿alguna vez te ha preguntado? Claro, esa pregunta me la esperaba por ahí a esta edad, a los 7 años, y me la hace cuando ya había cumplido 4 y me dice, yo quiero tener un papá y una abuelita. Y yo iba manejando y yo freno y me pongo rápido en la parte de atrás a hablar con él y a escuchar qué es lo que él quiere decir, porque es que a veces damos más información de la necesaria. A ver qué es lo que me quiere decir. Me dice, es que yo le dije, tú tienes un papá Dios, y tienes a papá Nando, que le dice así a mi papá. Me dice, no, es que yo quiero un papá que se quede por las noches a ver películas con palomitas de maíz. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tiene mi hijo ahí? La compañía, la palomita de maíz, compartir esa experiencia. Hablé con mi papá, papi, ¿cuándo puedes organizarte unos viernes y vienes con nosotros a compartir palomitas de maíz y ver una película? Y eso se institucionalizó en mi casa los viernes de película. Pero eso es muy buen consejo. Ellos a veces preguntan y uno, claro, como adulto uno quiere darles todo el tratado de explicación y el niño lo único que quería básicamente es acostarse a ver películas con el papá. Sí, con el papá. Pero eso es como el chiste, yo no sé si ya te lo sepas, que el niño le pregunta a los papás ¿qué es pene? Y el papá y la mamá, mi amor, ¿qué hacemos? Documentémonos bien porque no vamos a darle una información errada y leen de todo, le explican al niño, mira, el pene es el órgano reproductor masculino, sirve para poder procrear, engendrar, la mamita pasa rico, en fin. Y entonces cuando ya le dieron toda una disertación a un niño que no le correspondía ver de todo, le preguntan, ¿y tú por qué nos preguntas qué es pene? Y dice, no, es que en el colegio nos ponen a rezar para que el alma no pene.
Ahí eso Tal no cual. tiene que ver. La información dada. ¿Cómo ha sido esa experiencia de criar, sí, pues con todas estas ayudas, pero de criar sola, como mamá sola, Juan José? Ha sido un reto de aprendizaje para mí también maravilloso, porque es aprender a conocer precisamente cómo es la estructura y la personalidad de Juan José. No todos los niños son iguales, cómo está pensando las cosas, qué quiere decir. Y para mí también un reto, porque yo soy la mamá amorosa cuando se golpea, pero también la mamá que pone límites y consecuencias cuando no está haciendo bien las cosas. Entonces esa dualidad normalmente en los hogares que tienen papá y mamá, como que la mamá es la amorosa y Sí, el papá es la autoridad. El policía bueno y el policía malo, siempre. Esa es como la autoridad, pero en mi casa he sabido, a veces pues es para mí un reto, digo yo, ¿será que le estoy haciendo bien? Todo el tiempo uno lo que está buscando es si está haciendo bien la tarea para formar a un ser humano bueno, decente, respetuoso con el otro. Y esa es la lucha todos los días. Yo creo que todos los papás y mamás hacen esa misma tarea de hasta dónde me fui con el regalo y de pronto no le tocaba, o hasta dónde me fui con el castigo y no le tocaba. Claro, claro. Hablemos de la inseminación artificial porque es un tema de todas maneras que a la gente le interesa mucho, pero vamos a hablar ahora con un donante, lo que estábamos hablando, con un donante que no se conoce, un donante anónimo, y este puede ofrecer mayores posibilidades incluso de este embarazo, porque la muestra proviene de un donante que es seleccionado, al que se le ha realizado completos estudios, como ya lo estábamos hablando, y en la edad de los 34 años de la mujer o menos, la probabilidad en el tercer intento llega hasta de un 65%, que es bastante alto, para las mujeres de 35 a 37 años de edad, y aumenta la posibilidad de embarazo en los dos primeros intentos entre un 28 y 45% respectivamente, para las edades de 38 a 40 años. La efectividad de este procedimiento además aumenta hasta un 47%, y este método con donantes es practicado en mujeres de mayores de 44 años, y ahí nos da solamente un 14% de efectividad. Eso lo estamos viendo en nuestras gráficas, y era lo que estábamos hablando ahora con Alexandra, del tema de que estos donantes efectivamente tienen todo tipo de exámenes y tienen muchísima información a la cual uno se tiene acceso para poder pues tomar esa decisión de quién será el padre pues de nuestros hijos. Ese donante, algún momento, si él quisiera conocerlo, ¿se puede conocer o es absolutamente anónimo? En Colombia no. En Colombia no, pero en otros países sí el donante permite dejar esa posibilidad para que cuando el niño que nació producto de su semilla pueda conocerlo a los 18 años. Entonces dice el donante, yo permito que este niño a los 18 años conozca quién es su padre biológico, y por supuesto sin ninguna responsabilidad distinta a que conozca quién es y que se identifique un poco de si se parece, no se parece, en fin, pero hasta ahí ya. En la experiencia del libro y de las charlas, ¿cuál es la pregunta, digamos, más frecuente, las preguntas más frecuentes que te hacen acerca del procedimiento? Que si es costoso. ¿Es costoso? Depende. Yo puedo hablar que a mí no me pareció costoso. Lo mío fue con este segundo médico un solo intento y no superó hace 7 años los 2 millones de pesos. Digo que no es costoso, pues depende de quién escuche, sí, claro, porque de pronto conseguir 2 millones de pesos no están debajo de la cama, pero comparado con otras personas que han tenido que pagar 20 o 30 millones de pesos, realmente lo mío fue muchísimo más económico. Pero eso sí, cada quien habla de su organismo y de sus condiciones médicas y genéticas, y será el profesional quien diga cuánto es y cómo. Y además de si es costoso o no, ¿cuál es otra duda, digamos, grande que tienen las mujeres? ¿Se puede escoger el sexo del bebé? Ah, ok. No, no, eso ya sería una manipulación genética que ya, de verdad, no. Yo conocí cifras un poco como las que ustedes han dicho en nuestras probabilidades cuando es inseminación artificial de una, digamos. A mí cogieron voy a hablar un poco textualmente, cogieron la semilla y la introdujeron como si fuera una citología, así, normal. Pero ha habido otra que se llama inseminación in vitro, y esta ya es que hacen el proceso fuera del cuerpo de la mujer, cogen el semen, el óvulo, hacen que sea en laboratorio este proceso, y ya una vez fecundado ya lo introducen a la mujer. En esa probabilidad ya es un poco más alta las que se someten a este proceso de in vitro. ¿Y no hay riesgo de tener embarazos múltiples? O sea, ¿nunca te dijeron sí, es posible que tengas mellizos? Depende. A mí el médico en su momento me dijo, ¿quieres que te sobreestimulemos para que puedas
que sea más alta la probabilidad de quedar embarazada, pero el riesgo es que puedan ser gemelos o embarazos múltiples. Y yo dije, y miré así como con cara de mi hijo, no, hagámoslo sencillo, y si no, el médico dijo, si no, hacemos estimulación ovárica, sencillito, no fue necesario. De a poquitos. Hablando de a poquitos, ¿te gustaría tener más hijos? Yo cuando me planteaba la maternidad más joven, yo sí quería tener 4 hijos, en mi casa fuimos 3, y mi mamá en el camino perdió uno, tuvo un aborto espontáneo y era un niño, y yo creo que ese niño siempre hizo falta en nuestra casa, aunque no lo conocimos, ni lo vimos, ni nada, pero me parecía que era como especial que él hubiera estado en la familia. Pero en mi caso ya cuando tuve uno, cuando vi que pues ser mamá sola o acompañada no es fácil, que hay que pensar, cuando yo les decía en la parte económica, en la salud, en el vestuario, en la educación, yo digo, prefiero volcar toda mi energía en este hombrecito, y hoy en día tengo la satisfacción de que mi hermana está embarazada, entonces ya llegará una sobrina que será como una prima, una hermanita para él. Alex, una mujer que nos está viendo y efectivamente siente que su reloj biológico está andando y que ve disminuidas sus posibilidades ya de ser mamá, no tiene pareja estable o así la tenga y quiera que no sea el padre de sus hijos, ¿qué debe hacer? ¿Dónde debe, digamos, investigar o dónde debe acudir? Lo que yo recomiendo es primero que ella se plantee realmente si quiere ser mamá por convicción, por ella misma, no porque la presionaron la mamá o su familia o las tías o la empresa, ay mire usted está sola y esta empresa requiere que o sea, nada, eso es solo que usted se plantee si quiere ser mamá, y una vez se haya contestado esa pregunta y decida que quiere ser mamá sola, es empezar a buscar los centros médicos que hacen inseminación o reproducción asistida, que en Colombia y Bogotá hay un montón, que ofrezca un médico que usted sienta confianza con ese médico y que se construya una relación honesta y transparente de parte y parte, y que ya ella haga un chequeo y una valoración económica de cuánto vale el proceso y cuánto vale ser mamá para toda la vida, porque es para toda la vida. Eso es verdad, pero yo creo que aquí en nuestro programa damos mucho el mensaje de que los sueños existen y que si uno tiene un sueño y lo quiere realizar, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, que el hecho de no tener una pareja pues no sea un impedimento. Además, a propósito, o sea, ahora con Juan José, ¿cómo es conseguir una pareja? O sea... Pues yo la verdad creo que es un poco más fácil para la persona que llegue a mi vida, porque ya le chulié el tema de que no tenga que tener hijos. Si él no quería tenerlos, ya no tiene necesidad porque ya tengo el mío. Pero yo ahorita estoy tan concentrada en la felicidad de mi hijo que por ahora me llena él completamente. Ver sus películas, compartir con él, estar con él. No, sin embargo, no es que esté echando pues seguro a construir una relación a futuro, pero por ahora estoy feliz como estoy, y el día que llegue alguien, llegará. Además le heredó el sentido del humor, Juan José le heredó el sentido del humor a Alexandra Montoya, y ya está salvado con eso. Bueno, Alex, mil gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí el tiempo se va volando, gracias a ustedes por acompañarnos en Ellas Dicen, los esperamos mañana con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes. Recuerde seguirnos en las redes sociales como @Canal Capital, y además pueden vernos en canalcapital.com, conexioncapital.com, y aquí los esperamos mañana con mucha más información, así que hasta mañana y descansen.